Millonario echó a su esposa embarazada de la casa, 20 años después ella lo visita, pero... Antes de iniciar esta historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Disfruta el video. Era una tarde nublada cuando Rubén, un hombre cuya mirada se había tornado tan seria que pocos se atrevían a sostenerle la vista, recibió la noticia de que su esposa, Laura, estaba embarazada. Él, hombre de negocios con muchos contactos y una cuenta bancaria en constante crecimiento, en lugar de mostrar alegría, frunció el ceño y se limitó a apoyar los codos sobre el escritorio de su elegante estudio. Laura, que era todo corazón y sencillez, se quedó esperando una reacción cálida que no llegó. ¿No tienes nada que decirme, Rubén?, susurró ella con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Rubén soltó un largo suspiro y entrecerró los ojos. Esto no encaja en mis planes, dijo con frialdad. Precisamente ahora que estoy a punto de firmar acuerdos muy importantes, vienes con esta noticia. No puedo darme el lujo de distraerme con llantos de un bebé o gastos que no tenía contemplados. Aquella respuesta heló la sangre de Laura. Creyó que, con el tiempo, el cariño que se profesaban en un principio lograría ablandar el corazón de Rubén, pero la realidad era muy diferente. Él había cambiado desde que su dinero empezó a multiplicarse. Laura se preguntaba en qué momento dejó de ser el hombre atento y protector para convertirse en alguien que miraba a los demás desde arriba. Pero, es nuestro hijo, murmuró ella, intentando no romper en llanto. No puedo creer que no te haga ilusión. Un bebé es una bendición. Será una bendición para ti, respondió Rubén. Para mí, es una traba. Necesito mantener mi ritmo de vida y mis compromisos. No voy a reducir mis viajes ni mis metas por algo que ni siquiera pedí. Aquellas palabras se clavaron en el alma de Laura. No supo qué más decir. Se quedó inmóvil, sintiendo como el corazón se le partía. En los días siguientes, trató de buscar el momento oportuno para hablar con él sobre el futuro, sobre los planes que deberían hacer para preparar la llegada del bebé, pero Rubén siempre se mostraba esquivo. Se marchaba temprano a la oficina, volvía tarde por la noche y, cuando estaba en casa, prefería encerrarse a trabajar en su estudio. ¿Es que no entiendes que esto es importante?, se atrevió a reclamarle una tarde en la que coincidieron en la amplia cocina de la mansión. Tu hijo va a llegar al mundo y ni siquiera pareces interesado en saber cómo estoy. Rubén se encogió de hombros. ¿Quieres un médico privado? Lo pagaré. ¿Quieres un curso de preparación para el parto? Supongo que no habrá problema con cubrirlo. Pero no me pidas que me involucre personalmente. No está en mi naturaleza. Además, tengo demasiadas cosas en mente. Cada palabra la hería más y más, hasta que Laura se dio cuenta de que él no tenía intención de asumir el rol de padre con emoción. Se sentía casi como un estorbo. Una noche, durante una fuerte discusión, Rubén golpeó con el puño la superficie de una mesa, haciendo temblar los objetos que había encima. Laura se asustó al ver esa reacción violenta, algo que nunca antes había ocurrido, y entendió que la situación era insostenible. No me mires así, espetó él, al ver que Laura daba un paso atrás con miedo. Si quieres, quédate con el bebé, pero no cuentes conmigo. Y no voy a permitir que me arruines la vida, ni mi reputación. Podrías, si así lo prefieres, tomar algo de dinero y largarte, antes de que esto me traiga más problemas. El corazón de Laura se hizo trizas. Nunca pensó que el hombre con el que se casó fuera capaz de tratarla de aquella manera. Recordaba con melancolía al Rubén de antes, ese chico ambicioso pero atento, que le regalaba flores silvestres y le prometía un futuro dichoso. Pero ese recuerdo se había desvanecido en la sombra de un millonario soberbio y frío. Ella no pudo más. Entre lágrimas, decidió marcharse de la casa que, aunque lujosa, se había convertido en una prisión de dolor. Hizo una pequeña maleta con su ropa, y con su vientre apenas empezando a notarse, se despidió de aquel lugar que alguna vez la deslumbró. Nadie en esa mansión intentó detenerla. Los empleados la vieron salir cabizbaja, pero sabían que Rubén era el jefe y no se atrevían a intervenir. Laura caminó varias calles sin rumbo, sintiendo una mezcla de tristeza e incertidumbre. ¿A dónde iría?
¿Cómo pagaría sus gastos médicos? ¿Cómo afrontaría la vida de madre soltera? Después de un rato, se armó de valor y llamó a la única persona que se le vino a la mente. Sara, una amiga de la adolescencia que siempre había estado dispuesta a ayudar, pese a que tenían un tiempo sin verse. Laura, no lo pienses más, ven a mi casa, le dijo Sara con un tono de voz firme, casi ordenándole que no se quedara en la calle. Tengo un departamento pequeño, pero un sillón donde puedes pasar la noche. Al llegar, Laura le contó la historia por encima, sin querer ahondar en los detalles más dolorosos, pero Sara leyó la pena en sus ojos. Al día siguiente, le preparó un té y le habló con ternura, mira, amiga, no sé cómo vamos a organizarnos, pero no voy a dejar que duermas en la calle. Trabajaremos juntas en lo que se pueda, buscaremos la forma de que tengas un empleo o algún ingreso mínimo. Tú tranquila. No estás sola. Esa solidaridad de Sara fue un bálsamo para Laura, quien al menos ya no se sentía desamparada. Sin embargo, cada noche lloraba en silencio, recordando a Rubén y su actitud despectiva. A veces experimentaba un poco de culpa, pensando que tal vez ella había hecho algo mal, que quizás no se esforzó lo suficiente para que él tomara conciencia de la importancia de ser padre. Pero, con el tiempo, entendió que nada de eso era culpa suya. Rubén simplemente había dejado de quererla, o de querer a cualquier persona que interfiriera con su ambición. Mientras Laura vivía apretada en el minúsculo departamento de Sara, Rubén seguía aumentando su fortuna. Viajaba constantemente, cerraba tratos millonarios, se codeaba con gente influyente y aparecía en portadas de revistas de negocios. Para él, la familia era un tema secundario, algo de lo que podía prescindir. Hasta en los eventos sociales, Rubén se presentaba sin compañía estable, a veces con mujeres que solo buscaban su dinero, y él no se molestaba en establecer relaciones profundas. Eso le daba libertad para seguir expandiendo su imperio económico sin distracciones. Los meses pasaron y el vientre de Laura creció. Sara la acompañó a las revisiones médicas con los pocos recursos que tenían. Cada vez era más complicado para Laura conseguir un empleo fijo, pues nadie quería contratar a una mujer embarazada que pronto entraría en licencia de maternidad. Ante esa situación, terminó buscando trabajos por horas, limpiando casas o cuidando niños de vecinos de Sara. Aunque la pagaban poco, al menos reunía algo de dinero para sobrevivir. Entretanto, trataba de mantener el optimismo al sentir las pataditas del bebé en su vientre. Ese pequeño ser se había vuelto su razón de vivir. Llegó el momento del parto. Laura dio a luz a un niño al que llamó Samuel. Nació en un modesto hospital público, sin lujos ni comodidades. Sara estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano, y se le salieron un par de lágrimas al sostener al recién nacido. Rubén, por supuesto, no apareció, ni siquiera envió un mensaje. A Laura eso no la sorprendía, pero no dejaba de dolerle. Esa ausencia confirmaba que él ya no tenía ningún interés en ella ni en su bebé. Las primeras semanas de Samuel fueron complicadas. Laura no tenía mucho dinero y dependía de los ahorros que juntó para costear los pañales y la leche. Sara hacía lo que podía, pero su salario de enfermera apenas le alcanzaba para mantenerse. Aún así, formaron un equipo sólido, cuidándose mutuamente, y se las ingeniaban para que Samuel siempre tuviera lo indispensable. Con cada sonrisa que el pequeño mostraba, Laura sentía una bocanada de esperanza. Juró que haría lo que fuera necesario para sacarlo adelante, con o sin el apoyo de Rubén. El tiempo siguió su curso. Samuel creció como un niño noble y de buen corazón. Laura logró estabilizarse cuando consiguió un empleo más formal en una tienda de abarrotes. El dueño, un señor amable que entendía las necesidades de la gente, le permitió trabajar en horarios flexibles para atender a su hijo. Con lo que ganaba, se mudó junto a Samuel a un mini departamento de 2 cuartos, donde tenían al menos un espacio digno. Sara se alegró por ellas, aunque siguieron en contacto constante. Hasta se turnaban para cuidar a Samuel cuando Laura tenía que trabajar horas extras. Cada cierto tiempo, los recuerdos de Rubén venían a la mente de Laura como un fantasma molesto. ¿Cómo podía ser tan desalmado para ignorar a su propio hijo? No respondía mensajes ni llamadas.
Ella había intentado contactarlo al principio, pero nunca obtuvo respuesta. El orgullo de Rubén era tal que parecía no importarle si el niño vivía en la miseria. Así que Laura, harta de humillarse, decidió dejar de buscarlo y hacer su vida. Sintió que esa era la única forma de avanzar sin envenenarse con rencor. A medida que Samuel crecía, demostraba un gran talento para los estudios. En la escuela se llevaba bien con casi todos y aprendía rápido. Laura ahorraba lo que podía para comprarle libros y material escolar. Quería que tuviera oportunidades, que no se quedara estancado por culpa de la falta de recursos. Verlo tan entusiasmado con la lectura y la ciencia le llenaba el corazón de alegría. Aún así, no podía evitar pensar, de vez en cuando, que sería bueno que su padre apareciera y al menos lo conociera. Pero Rubén se mantenía distante, enfrascado en sus negocios y sus lujos. Mientras, Rubén se transformó en uno de los empresarios más exitosos de la región. Tenía inversiones en construcción, en tecnología y hasta en proyectos de exportación. La prensa local lo ensalzaba como un modelo a seguir, un millonario que, según decían, lo había logrado todo por sí mismo. Laura sabía que, al menos en lo afectivo, Rubén estaba vacío. Pero se cansó de pensar en él. Tenía cosas más importantes que atender, como trabajar horas extras y estar al pendiente de Samuel, quien cada día se mostraba más despierto y curioso. El niño preguntaba con cierta frecuencia por su padre, y Laura, con un nudo en la garganta, se limitaba a decirle que estaba lejos, que no quería molestarlo con reproches ni historias que pudieran dañarlo. Los años pasaron. Samuel llegó a la adolescencia y poco a poco comprendió la verdad de su origen. Vio la forma en que su madre se había sacrificado por él, sin recibir ayuda de Rubén. Aunque no lo decía abiertamente, empezó a formarse un resentimiento hacia su padre ausente. Laura trataba de explicarle que el rencor no llevaría a nada bueno, pero el chico no podía evitar sentirse herido. Al mismo tiempo, estaba determinado a estudiar y superarse, para ayudar a su madre y demostrar que podían salir adelante por sus propios medios. Laura siguió trabajando en la tienda de abarrotes, siendo una empleada responsable y querida por los clientes. Algunos la conocían de muchos años y sabían de sus esfuerzos para sostener a Samuel. De vez en cuando recibía propinas extra, e incluso la gente del barrio la apoyaba cuando notaban que Samuel requería algo para la escuela. Esa comunidad de personas solidarias se convirtió en su sostén, más allá de las dificultades. Incluso Sara seguía ahí, cerca de ellas, apoyando con su presencia y sus consejos. Cuando Samuel cumplió 17 años, empezó a soñar con ir a la universidad. Le gustaban las matemáticas y la ingeniería, y con la ayuda de becas intentó inscribirse en un instituto reconocido. Laura hacía cuentas, viendo si podría pagar lo que no cubrían las becas. Aunque a veces se sentía angustiada, siempre buscaba motivar a su hijo. Decía que todo era posible con esfuerzo, a pesar de que ella misma estaba muerta de miedo de no poder costear esa educación. Samuel, consciente del sacrificio, también se esforzaba por buscar trabajos eventuales, como dar clases particulares de matemáticas o ayudar a vecinos con mandados. Poco a poco, entre ambos, reunían lo necesario. En su último año de secundaria, Samuel salió con el mejor promedio de su generación. Laura no cabía de orgullo y lloró de emoción en la ceremonia. Recordaba el día en que salió de la mansión de Rubén, embarazada y con incertidumbre. Jamás imaginó que aquel bebé indefenso se convertiría en un joven talentoso y responsable. Se sintió feliz de haber tomado la decisión de seguir adelante con el embarazo, sin importarle las consecuencias. Y también se sintió aliviada de haber encontrado gente como Sara, que nunca la dejó sola. Una tarde, cuando Samuel tenía 19 años y ya estaba cursando la universidad con mucho empeño, Laura recibió una llamada inesperada en su celular. Era un número que no reconocía. Normalmente no contestaba llamadas desconocidas, pero algo la impulsó a atender. Se escuchó una voz masculina, seria, que se presentó como el licenciado Contreras, abogado de Rubén. Buenas tardes, señora Laura. Discúlpeme que la moleste, pero necesito reunirme con usted con suma urgencia para tratar un tema relacionado con el señor Rubén, dijo la voz.
Laura sintió como si el piso se moviera bajo sus pies al escuchar ese nombre. Llevaba años sin saber nada de él, y lo último que quería era remover viejas heridas. Aún así, la curiosidad y la duda la empujaron a aceptar. Está bien, respondió con el corazón acelerado. Podemos vernos en una cafetería cerca de mi casa. El día acordado, Laura se sentó en una mesa apartada, nerviosa y preguntándose qué habría pasado. El licenciado Contreras llegó, impecable en su traje, y sin rodeo soltó la noticia: Rubén estaba gravemente enfermo, con problemas cardíacos avanzados. Según dijo, su vida podía estar en riesgo y, en medio de la crisis, había decidido buscar a Laura y a su hijo. El abogado explicó que Rubén le había ordenado contactar a Samuel y arreglar ciertos asuntos legales. Parecía que, con la amenaza de la muerte, Rubén había recordado que tenía un heredero. Entiendo que esto pueda ser sorpresivo e incluso molesto para usted, comentó Contreras con un gesto de discreción. Pero Rubén me ha insistido en que les haga saber que desea reconocer a Samuel y dejarle parte de sus bienes. Incluso quiere hablar con ustedes personalmente. Laura se quedó en shock. No sabía si debía sentir rabia, alegría o incredulidad. Tantos años de silencio, de abandono, y ahora que Rubén se veía al borde de la muerte, aparecía con arrepentimiento. No estaba segura de querer verlo, pero pensó en Samuel. Quizá él merecía tener la oportunidad de exigirle explicaciones. Cuando llegó a casa, Laura le contó todo a Samuel. Al principio, él se mostró incrédulo, incluso enojado. ¿Ahora se acuerda de que existo?, soltó con amargura. Mamá, no sé si quiero conocerlo. Me dejó toda la vida, sin siquiera un mensaje. Laura entendió su frustración, pero también sabía que una parte de Samuel deseaba respuestas. Tras pensarlo, el muchacho accedió a reunirse con Rubén, aunque fuera para reprocharle en la cara todo lo que los hizo sufrir. El licenciado Contreras coordinó la visita a la mansión, la misma en la que Laura había vivido momentos de ilusión y también de terrible desengaño. Volver a pisar ese lugar le erizó la piel. Ahora la mansión lucía aún más opulenta, con esculturas importadas y muebles carísimos. Laura y Samuel se sintieron fuera de lugar con su vestimenta sencilla. Un ama de llaves los condujo hasta un despacho, donde Rubén, notablemente delgado y con expresión cansada, los esperaba sentado. Tenía una sonda de oxígeno a mano. Cuando vio a Samuel, se mostró conmovido. Samuel. Eres muy distinto de lo que imaginé, dijo con voz áspera. Gracias por venir. Sé que no merezco su presencia, pero necesitaba verlos. Samuel lo miró serio, sin ganas de fingir cordialidad. ¿Por qué quieres vernos ahora?, preguntó con un tono que revelaba la rabia y la curiosidad mezcladas. Rubén tragó saliva. Estoy enfermo, hijo. Y me di cuenta de que he estado solo, a pesar de todo lo que he conseguido. Nadie me acompaña en mis momentos difíciles. No tengo familia, y es culpa mía. Quiero corregir eso antes de que sea tarde. Laura, cruzada de brazos, se mantenía en silencio, intentando procesar la escena. Recordaba sus discusiones con Rubén, la frialdad que él mostró cuando supo que estaba embarazada. Era extraño verlo ahora vulnerable, casi suplicante. El licenciado Contreras intervino para comentar que Rubén había modificado su testamento. Pretendía dejarle una gran parte de sus bienes a Samuel, así como un respaldo económico a Laura. También le estaba ofreciendo una disculpa, asegurándole que se arrepentía de todo el daño causado. Laura no sabía qué sentir. La herida aún dolía, pero también entendía que el rencor no le daría a su hijo la oportunidad de conocer a su padre, así fuera tarde. Me costó mucho perdonar, habló finalmente Laura, con la voz temblando. Tú me echaste a la calle cuando más necesitaba tu ayuda. Te llevaste mi confianza y me dejaste cargando con un bebé sin recursos. No sé si alguna vez llegue a sanarme por completo, pero Samuel, él merece al menos saber quién eres. Rubén asintió, con la mirada triste. Lo entiendo. Sé que hice todo mal. Ojalá el tiempo me alcance para mostrarles que he cambiado. Sé que soy un egoísta, pero no quiero morir sin intentar remediarlo.
Samuel, aunque resentido, sintió un atisbo de compasión. No porque justificara las acciones de su padre, sino porque le vio un toque de humanidad al hombre que siempre imaginó como un monstruo. Aún así, no estaba listo para darle un abrazo ni para llamarlo papá. Rubén, consciente de ello, no insistió. Simplemente se limitó a agradecerles que hubieran venido. En las semanas posteriores, hubo más encuentros. Samuel iba a la mansión para conversar con Rubén, mientras el licenciado Contreras se encargaba de los trámites legales para formalizar el reconocimiento de paternidad. Rubén se veía cada vez más debilitado, a veces necesitaba una silla de ruedas y un tanque de oxígeno. En los pasillos de la mansión, ambos hablaban, aunque con cierta distancia emocional. Rubén le contaba de sus negocios, de cómo empezó sin nada y logró levantar un imperio. Samuel escuchaba, analizando cada palabra. A veces se quedaba con la idea de que su padre estaba más orgulloso de su fortuna que de otra cosa. Pero poco a poco, la actitud de Rubén dejaba entrever remordimiento. Le pedía perdón a Samuel por haberse perdido sus cumpleaños, sus navidades, sus momentos especiales. Sé que no puedo recuperar esos años, dijo Rubén con voz débil un día que Samuel lo acompañó en el patio. Pero quiero que tengas lo que necesites de ahora en adelante. No quiero que te falte nada. Mi tiempo se acaba, lo siento. No sé si merezco tu compasión. Samuel se encogió de hombros. No sé cómo sentirme. A veces te veo y me das lástima. Otras veces me acuerdo de lo que mi mamá sufrió y me dan ganas de odiarte. Pero tampoco quiero vivir con odio. Rubén agachó la cabeza. Haré lo posible por demostrarte que, aunque sea tarde, me arrepiento de verdad. Mientras tanto, Laura también dudaba si visitarlo con frecuencia. El resentimiento la mantenía al margen, pero sentía que debía acompañar a su hijo en su proceso de entendimiento. A fin de cuentas, había sido su esposo. Recordó los primeros años, cuando creía que se casarían por amor y formarían una familia sólida. Pensar en eso le producía una mezcla de nostalgia y rabia. Sin embargo, se animó a dejar que Samuel explorara esa relación tardía. Después de varios meses de idas y venidas, la salud de Rubén tocó un punto crítico. Una madrugada, el licenciado Contreras llamó a Laura para avisarle que Rubén había ingresado de urgencia al hospital y estaba en cuidados intensivos. Laura corrió junto a Samuel, temiendo lo peor. Encontraron a Rubén conectado a diferentes aparatos, muy pálido. Cuando los vio, trató de esbozar una débil sonrisa. Gracias por venir, murmuró con voz casi inaudible. Samuel sintió un nudo en la garganta. Por muy responsable que Rubén fuera de su propio estado, seguía siendo su padre biológico. En ese instante, dejó caer algunas lágrimas, mientras Laura se quedaba a su lado, sosteniéndole el brazo. Rubén, no hables mucho, dijo ella, intentando sonar serena, aunque por dentro el torbellino de emociones era enorme. Rubén hizo un gesto de negación. No, necesito decir algo. Laura, Samuel. Perdónenme. Sé que es mucho pedir, pero no quiero irme con esta culpa. Y Samuel. No cometas mis errores, no dejes que el orgullo te impida querer a la gente. Laura le tomó la mano. Has hecho mucho daño, pero al menos has admitido tu error. Ojalá hubieras entendido esto antes. Rubén cerró los ojos, asintiendo. Un par de días después, su corazón se detuvo. Falleció en la unidad de cuidados intensivos, sin la presencia de los amigos influyentes que siempre lo adulaban cuando gozaba de salud y dinero. Solo estaban Laura y Samuel, quienes lo despidieron con una mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque a fin de cuentas era un ser humano que partía, y alivio porque con su partida se cerraba un capítulo muy duro de sus vidas. Al poco tiempo, se leyó el testamento. Samuel aparecía como heredero de la mayor parte del patrimonio, y Laura recibiría una compensación importante. De pronto, disponían de una fortuna que jamás imaginaron. Sin embargo, no todo era color de rosa. La pérdida de un padre, aunque fuera ausente, conllevaba un proceso de duelo para Samuel.
Y para Laura, era extraño saber que, de pronto, las privaciones que habían sufrido quedarían atrás gracias al mismo hombre que las provocó. Tras muchas reflexiones, Samuel decidió que usaría parte de la herencia para continuar su carrera universitaria sin preocupaciones y también para emprender proyectos que pudieran ayudar a gente necesitada. Laura, por su parte, dejó la tienda de abarrotes para enfocarse en un anhelo que siempre tuvo: abrir un local de productos orgánicos a precios accesibles. Quería fomentar una alimentación saludable, pero sin que fuera un lujo. Además, dedicó tiempo y recursos a apoyar a Sara, esa amiga incondicional que estuvo a su lado en los peores momentos. Madre e hijo también encontraron algunas propiedades que Rubén poseía y que podrían convertirse en espacios de ayuda comunitaria. Evaluaron la posibilidad de habilitar uno como un albergue temporal para mujeres embarazadas o en situación vulnerable, recordando la propia historia de Laura. Querían que nadie más viviera la angustia que ella sintió al ser expulsada de su casa y no saber dónde pasar la noche. Samuel, sintiéndose responsable de dar un mejor uso a la fortuna que había heredado, conversó con su madre: «Mamá, sé que este dinero proviene de las peores decisiones que él tomó. Pero, en vez de quedarnos con la rabia, podemos transformarlo en oportunidades para otros. Quiero que cada billete que provenga de esa herencia se use para algo constructivo». Laura asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo. Conozco el dolor de no tener un techo y estar embarazada, con miedo al futuro. Si con esto podemos evitar que alguien más pase por lo mismo, habremos dado un paso para sanar». Así, empezaron a tramitar los permisos para convertir una de las viejas casas de Rubén en un centro de acogida, donde las personas sin hogar pudieran pasar la noche y recibir orientación para encontrar trabajo. Laura y Samuel se involucraron personalmente, pintando paredes, organizando donaciones y contratando a gente comprometida con la causa. Cuando el lugar estuvo listo, lo inauguraron con una pequeña reunión. Sara asistió, emocionada al ver cómo aquella familia rota estaba, de alguna manera, renaciendo a través de la solidaridad. La vida de Samuel dio un giro. Algunos medios de comunicación se interesaron en su historia, querían saber por qué un estudiante de ingeniería había pasado de la nada a ser dueño de una enorme fortuna. Pero ni él ni Laura quisieron dar detalles morbosos. Solo admitieron que ahora tenían los recursos para hacer algo bueno por los demás. Con el paso del tiempo, aquella historia de abandono y redención se convirtió en un rumor discreto del que pocos tenían la versión completa. Mientras tanto, la tienda orgánica de Laura empezó a prosperar. La gente buscaba alimentos más saludables y ella se dedicaba a promover dietas balanceadas a precios razonables. Muchas mujeres del barrio se acercaban a ella para pedirle consejos, ya fuera sobre recetas o sobre cómo salir adelante siendo madres solteras. Laura, con su experiencia, procuraba aconsejarlas lo mejor que podía, y a veces las invitaba a colaborar en la tienda para que aprendieran un oficio. Sentía que, en cada charla, iba cicatrizando un poco más la herida que Rubén había dejado. Por su parte, Samuel avanzaba en sus estudios, y no solo se dedicaba a sacar buenas calificaciones, sino que también empezó a trabajar en proyectos universitarios que buscaban mejorar la calidad de vida en comunidades marginadas. Se involucró en un equipo que diseñaba sistemas de purificación de agua baratos y eficientes. El financiamiento que tenía ahora le permitía costear equipos o viajes para ensayar prototipos en zonas alejadas. Sin embargo, no quería que lo vieran como un niño rico. Repetía constantemente que su propósito era devolver a la sociedad algo de lo que él no tuvo la fortuna de recibir en su niñez, como oportunidades y apoyo. Un par de años después de la muerte de Rubén, aquel centro de acogida que habían fundado se convirtió en un lugar de referencia en la zona. Contaba con talleres de capacitación, atención médica básica y hasta un programa para conseguir empleos. Sara, como enfermera, se ofrecía a dar charlas sobre salud y bienestar, y Laura coordinaba donaciones de comida orgánica para quienes se encontraban en una situación complicada. Así, madre e hijo veían cómo, de la fortuna de un hombre que los abandonó, podían hacer algo bueno para muchas personas. Entretanto, el recuerdo de Rubén seguía presente, pero de una forma menos dolorosa. A veces, Laura soñaba con él, rememorando los primeros años de matrimonio, antes de que el dinero lo transformara.
Otras veces, Samuel pensaba en cómo sería su vida si su padre no los hubiera echado. Ambos entendían que, de haber seguido al lado de Rubén, tal vez habrían tenido lujos, pero no necesariamente paz ni amor. Al final, se consolaban sabiendo que, aunque la historia fue dura, pudieron darle un sentido constructivo. Cada que Samuel avanzaba en la carrera y obtenía logros, Laura sentía una alegría enorme, recordando al niño indefenso que crió casi sin ayuda. No pudo evitar pensar que, en el fondo, Rubén se lo había perdido, que podría haber estado orgulloso de tener un hijo tan brillante y tan humano. Pero ya era tarde para lamentarlo. El destino de Rubén había sido sellado por sus propias decisiones, y ni todo el arrepentimiento del mundo podía cambiarlo. La tienda orgánica de Laura llegó a un punto de madurez en el que pudo contratar empleados. Escogió a mujeres que, como ella, habían sufrido algún abandono, para brindarles no solo un salario, sino capacitación y una esperanza de vida mejor. Muchas de ellas se identificaban con la historia de Laura y sentían que, al trabajar allí, se gestaba una red de apoyo. Se formaban lazos de amistad y solidaridad que iban más allá del ámbito laboral. «Eres una inspiración para nosotras», le decía una de sus colaboradoras, embarazada de 5 meses y con miedo a que su pareja la dejara. «Ver cómo saliste adelante sola, con un bebé, me hace creer que no estoy condenada al fracaso». Laura sonreía, contagiada por esa energía. «Nunca olvides tu fortaleza. Y si aquí encuentras un lugar para sentirte respaldada, aprovéchalo. Yo también tuve una amiga que me apoyó cuando parecía que todo estaba perdido». Las campañas de donación de alimentos se multiplicaban y Samuel participaba cuando sus estudios se lo permitían. Hacía esfuerzos por explicar a la comunidad la importancia de la nutrición y conectaba esas explicaciones con su formación en ingeniería, argumentando que una sociedad bien alimentada es una sociedad que puede producir, innovar y crecer. Las anécdotas sobre el pasado de Rubén siguieron como un rumor lejano en el barrio, aunque algunos recordaban cómo él había salido de la nada para amasar una gran fortuna. Pocos sabían la historia completa de Laura y Samuel, y menos aún sospechaban que ellos eran los herederos de aquel magnate. Se daban cuenta de que, de vez en cuando, la prensa intentaba buscarlos para una entrevista, pero siempre se mantenían con un perfil bajo, dedicados a su labor social y a sus propios sueños. Una mañana, mientras Laura acomodaba unos paquetes de semillas orgánicas en la tienda, encontró un sobre misterioso sobre el mostrador. Al abrirlo, vio que era una carta del licenciado Contreras, informándole que quedaban algunos trámites pendientes sobre propiedades de Rubén que no habían sido incluidas en el testamento original, pues se habían descubierto posteriormente. Había una parcela de tierra en las afueras de la ciudad y un pequeño edificio comercial. Laura llamó a Samuel para comentarle. Ambos se miraron con resignación, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con más bienes? Finalmente, optaron por convertir el edificio comercial en un centro cultural donde se pudieran impartir clases de música, pintura y danza a jóvenes de escasos recursos. Querían darles la posibilidad de expresarse y desarrollar sus talentos. De la parcela, pensaron en hacer un huerto comunitario que surtiera de verduras orgánicas a la tienda, para bajar costos y ofrecer empleo a gente del lugar. Así, cada nueva propiedad descubierta se convertía en una oportunidad de servicio. De algún modo, iban limpiando la sombra oscura de aquella fortuna tan mal habida en términos afectivos. Con el paso del tiempo, Samuel se graduó con honores. La ceremonia fue emotiva. Laura, con lágrimas en los ojos, sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre resonar en el auditorio. Recordó cada obstáculo que habían sorteado, desde el día que salió embarazada de la mansión de Rubén, sin un centavo ni un destino seguro. Ver a su hijo recibiendo su título profesional era la prueba de que, a pesar de las adversidades y la ausencia de un padre, se podían alcanzar grandes metas. Samuel dedicó el logro a su madre y a Sara, agradeciendo que nunca se rindieran. Tras la graduación, Samuel recibió ofertas de empleo en diferentes empresas de tecnología e ingeniería. Algunas lo atraían por la posibilidad de trabajar en proyectos de energía renovable o infraestructura para comunidades pobres. Tenía la ventaja de no preocuparse tanto por el dinero gracias a la herencia, lo que le permitía escoger propuestas que se alinearan con sus valores.
Decidió incorporarse a una organización internacional que creaba soluciones de bajo costo para la purificación de agua en zonas rurales. Pasaría varios meses viajando y conociendo la realidad de comunidades que carecían de lo básico. Laura, orgullosa, lo animó a seguir su vocación. Por su lado, ella continuó desarrollando la tienda orgánica y los proyectos sociales surgidos del legado de Rubén. Cada vez que iba al centro de acogida, veía a personas que encontraban un refugio temporal y capacitaciones para salir adelante. A veces se quedaba conversando con mujeres en situación de calle, y les compartía su experiencia personal de cuando estuvo embarazada y sin un techo. Era duro para ellas creer que la mujer sencilla y amable que les tendía la mano había sido, de alguna manera, la esposa de un millonario. Es que el dinero no lo es todo, créanme, les decía Laura con un gesto de tristeza. Yo viví en una mansión, pero me moría de miedo y de tristeza. Preferí enfrentar la pobreza antes que vivir con alguien que me maltrataba emocionalmente. Y así, su historia se convertía en fuente de inspiración para quienes la escuchaban, dándoles a entender que uno puede rehacer su vida incluso en las peores circunstancias. El espíritu de la solidaridad fue creciendo, y más voluntarios se sumaron a las iniciativas de madre e hijo. Algunos eran médicos jubilados, otros maestros dispuestos a dar clases gratuitas en el centro cultural, y también jóvenes que deseaban hacer servicio comunitario. Laura y Samuel se convirtieron en referentes de un nuevo modelo de ayuda, usando el dinero que había sido generado por alguien que priorizó la ambición antes que la familia. En medio de toda esta transformación, los dos siguieron en contacto con Sara, que continuaba trabajando como enfermera y apoyando en el centro de acogida. Se reían juntas al recordar los días en que vivían en el diminuto departamento de Sara, durmiendo casi apretadas, y cómo, a pesar de todo, habían conseguido salir adelante. Laura sentía un profundo agradecimiento por ella, sabiendo que sin su ayuda incondicional, probablemente habría acabado en la calle con su bebé. Sara, por su lado, le restaba importancia a su papel, diciendo que eso habría hecho cualquiera con un poco de corazón. Cuando Samuel no se encontraba de viaje, se pasaba horas con Laura en el local, ayudando a atender a la clientela y a manejar las cuentas. También revisaba la contabilidad de los proyectos benéficos, asegurándose de que los recursos se utilizaran de manera transparente y eficiente. Habían aprendido que, cuando se maneja dinero a gran escala, era fácil que la corrupción o la mala administración asomaran la cabeza. Pero ellos estaban dispuestos a evitar a toda costa que la nobleza de los proyectos se viera manchada. A veces, en momentos de calma, Laura sacaba un viejo álbum de fotos donde guardaba imágenes de su juventud. No había muchas de Rubén, porque las pocas que existían las había roto o quemado en un arranque de dolor. Sin embargo, conservaba una o dos de la época en que él parecía un hombre normal, soñador y amoroso. Se preguntaba qué habría sido de ellos si él no hubiera sido tan obsesivo con el éxito y el dinero. Quizás se habrían mantenido en un nivel de vida más humilde, pero con un hogar lleno de amor. Esas preguntas ya no tenían respuesta, y Laura, al final, se consolaba pensando que, al menos, la historia tuvo un giro inesperado que dio lugar a proyectos que beneficiaban a mucha gente. Conforme pasaba el tiempo, la relación de Laura con Sara seguía siendo entrañable. Sara, que ya se había jubilado de la enfermería, pasó a trabajar de manera voluntaria en el centro de acogida, dando charlas de salud preventiva y cuidando la salud de los residentes. También colaboraba en campañas de vacunación, coordinadas con las autoridades de salud. Su dedicación era tal, que la consideraban casi una cofundadora del proyecto. Sara, de verdad agradezco todo lo que haces aquí, le dijo Samuel un día, mientras la veía preparar un botiquín. Si no fuera por ti, mamá no habría podido salir adelante cuando Rubén la echó de la casa. Gracias por salvarnos. Sara le dio un suave golpecito en el brazo con complicidad. No digas tonterías, muchacho. Tu mamá lo habría logrado igual, con o sin mí. Es la mujer más fuerte que conozco. Yo solo le di un lugarcito para que no durmiera en la calle. Pero estoy feliz de ver en lo que se han convertido tú y ella. Ese tipo de diálogos reflejaban el afecto genuino que los unía a todos. Eran, sin exagerar, una familia más grande, sin lazos de sangre, pero con un amor que había nacido de la solidaridad.
Y, aunque Rubén no formaba parte de ese entramado de cariño, su fortuna, paradójicamente, se había convertido en el motor para hacer el bien. Esa contradicción resultaba impresionante para quienes conocían la historia de cerca. Al cabo de varios años, cuando el centro cultural ya estaba en plena actividad y la cafetería de Laura aparecía reseñada en blogs de gastronomía sana, Samuel recibió la invitación de un organismo internacional para participar en un congreso sobre desarrollo sostenible. Querían que él presentara el caso de su comunidad y la manera en que habían aprovechado recursos para levantar proyectos sociales y ambientales. Samuel se emocionó, pero también sintió cierta timidez al pensar en exponer su vida personal ante un público internacional. «Mamá, no sé si quiera contar la historia de papá», confesó a Laura. «Siento que eso es muy íntimo, y tampoco quiero convertirme en una especie de show mediático». Laura lo comprendió. «Puedes contar solo lo que sea relevante para el tema del Congreso, sin entrar en detalles dolorosos. El mundo necesita saber que existen formas de usar el dinero con responsabilidad social. Y si nuestro ejemplo sirve, pues adelante». Samuel asintió. Llegado el día, se plantó en el auditorio con decenas de personas de distintos países escuchándolo. Habló de la importancia de combinar la ingeniería con la vocación humanitaria, de cómo un conjunto de iniciativas podían cambiar la realidad de un barrio, y de la relevancia de mantener la ética por encima de la ganancia fácil. No mencionó a Rubén por su nombre ni entró en detalles de su abandono, pero dejó claro que provenía de una historia familiar difícil, y que había hallado en la solidaridad la forma de sanar. Al final, el público le aplaudió de pie. Más tarde, se le acercó un profesor de una prestigiosa universidad europea para felicitarlo. «Me conmovió mucho su presentación. Me gustaría saber cómo lograron financiar esos proyectos tan ambiciosos». Samuel contestó con humildad: «Fue una mezcla de recursos propios y donaciones, pero sobre todo, de la participación de la comunidad. Cuando la gente siente que el proyecto es suyo, se involucra de verdad. Ahí está la clave». Las palabras recursos propios eran una forma de resumir la herencia de Rubén, pero Samuel no creía pertinente extenderse sobre ese tema. Lo importante era el resultado. Igualmente, el profesor quedó impresionado y planteó la posibilidad de colaborar en futuros planes de desarrollo local. De vuelta en su ciudad, Samuel le contó la anécdota a Laura, quien se sintió orgullosa de ver hasta dónde habían llegado. Se acordaba de las noches en el departamento de Sara, con el miedo constante de no tener para la renta, y ahora estaban siendo citados como ejemplo de desarrollo comunitario. Esa sensación de logro la llenaba de satisfacción y la impulsaba a seguir adelante. Poco después, consideraron la idea de expandir el refugio, aprovechando un terreno baldío contiguo. Quería crear un pequeño huerto urbano y una granja de gallinas para el autoconsumo, de forma que el lugar fuera en parte autosuficiente y se redujeran los costos de alimentación. Samuel, con sus conocimientos, diseñó un sistema de captación de agua de lluvia y paneles solares. Los residentes del refugio podrían aprender a mantener estos sistemas, generando así más fuentes de capacitación. Era un paso más hacia el ideal de una comunidad sostenible y solidaria. Mientras tanto, la cafetería de Laura ofrecía cada vez más platos, incorporando verduras frescas de la huerta cuando estaba la cosecha lista. La gente se entusiasmaba al saber que parte de los ingresos se destinaban a sostener el refugio y otros proyectos sociales. Aunque a Laura le decían que podía duplicar o triplicar los precios y seguir teniendo clientes, ella se negaba. Su objetivo no era hacerse millonaria, sino mantener un equilibrio entre un negocio rentable y accesible. «Hay que mantener los pies en la tierra», le explicaba a un amigo que la asesoraba con la contabilidad. «Recordemos que yo sé lo que es no tener dinero ni para comprar lo básico. No quiero que mis precios se disparen y la gente humilde no pueda comer aquí». Así, la cafetería siguió siendo un lugar inclusivo, frecuentado tanto por familias humildes como por profesionales que buscaban un almuerzo saludable. Todos eran bienvenidos, y eso creaba un ambiente amistoso y tolerante. Cuando Samuel aparecía, siempre había alguien que lo reconocía y le agradecía por sus labores sociales. Él respondía con timidez, reiterando que era un esfuerzo colectivo y que solo cumplía con su parte.
La historia de Laura y Samuel inspiró a otros emprendedores de la zona que se animaron a abrir negocios con un enfoque social. Surgieron restaurantes con donaciones de comida para gente necesitada, barberías que ofrecían cortes gratis un día a la semana a personas desempleadas y hasta talleres mecánicos que enseñaban oficios a jóvenes en riesgo. Poco a poco, el barrio se convirtió en un polo de iniciativas positivas, quebrando el ciclo de marginalidad y delincuencia que antes lo marcaba. Conforme pasaron los años, Laura cumplió un sueño más, compró, en conjunto con Samuel, una casa bonita y amplia donde pudieran vivir con comodidad y también tener un espacio para recibir visitas y organizar reuniones relacionadas con sus proyectos. No era un palacio ni una mansión como la de Rubén, sino un hogar lleno de detalles acogedores, paredes con colores vivos, muebles prácticos y un jardín donde cultivaban plantas medicinales. Allí, en el porche, a veces se sentaban a tomar un té de hierbas y a contemplar el atardecer. ¿Te acuerdas de cuando dormíamos en el sillón de Sara?, preguntaba Laura con un suspiro entre risas. Jamás habría imaginado que tendríamos un lugar así. Samuel asentía, también riendo con nostalgia. Sí, mamá. Hemos recorrido un camino largo. Pero creo que todo valió la pena. Y si con esto podemos ayudar a más gente, mejor. No olvidaban que, en última instancia, sus proyectos estaban financiados por el legado de un hombre que los había hecho sufrir. Sin embargo, preferían ver el lado positivo, habían logrado resignificar ese dinero y convertirlo en una herramienta de cambio. Era, de alguna forma, un tributo a la fuerza de Laura y a la determinación de Samuel de no repetir los errores de su padre. Con el tiempo, algunas personas que conocían la verdad sugerían que instalaran un busto o una placa con el nombre de Rubén en el centro de acogida, como reconocimiento al benefactor. Laura y Samuel se negaban rotundamente. Consideraban que no era un acto de beneficencia en vida, sino una reparación tardía. Y, sobre todo, no querían ensalzar su imagen por algo que él mismo no impulsó en su mejor momento. Preferían que el lugar se mantuviera libre de ese pasado, centrándose en el presente y en la voluntad de quienes sí habían entregado tiempo y esfuerzo de corazón. La vejez de Sara llegó, y con ella algunos achaques de salud. Laura se encargaba de llevarla a sus citas médicas y la llenaba de atenciones, recordando que, en su momento, Sara la había acogido sin preguntar nada. En un gesto de cariño, madre e hijo le ofrecieron un cuarto en su nueva casa, para que no estuviera sola. Sara aceptó cuando ya no pudo valerse del todo por sí misma, y así el círculo de la amistad se cerró con un final digno. Allí, rodeada de afecto, Sara pasó sus últimos días, y antes de partir, alcanzó a decirle a Laura, te dije que no estaba sola, ¿verdad? Y mira cuánto lograste. Estoy tan orgullosa de ti y de Samuel. Laura, conteniendo las lágrimas, asintió. No estaría aquí si no fuera por ti, querida amiga. Gracias por todo. Sara cerró los ojos sonriendo, y poco después, se despidió de este mundo. Fue un golpe muy duro para Laura y Samuel, que organizaron un pequeño velorio donde acudieron los residentes y exresidentes del refugio, personal de la cafetería, voluntarios del centro cultural y vecinos que la habían conocido. Fue un homenaje sencillo, lleno de gratitud hacia una mujer que siempre había sido puro corazón. En la ceremonia, Laura no pudo contener el llanto al recordar todas las veces que Sara la había consolado. Sin embargo, sintió la presencia de esa comunidad que ahora era su sostén y comprendió que Sara vivía en cada uno de los proyectos que habían levantado juntas. La vida siguió su curso. Samuel viajó a distintos países donde su experiencia era requerida para levantar comunidades autosostenibles. A veces estaba fuera por semanas, pero siempre volvía a casa con ganas de retomar el trabajo local. Laura, ya con más años a cuestas, delegó algunas funciones de la tienda orgánica y la cafetería a personas de confianza, centrando su atención en la coordinación general y en el contacto con otras organizaciones. Se volvió una especie de consejera para muchas mujeres que acudían buscando su guía. Una tarde, mientras revisaba un cuaderno antiguo, encontró notas de la época en que estaba embarazada de Samuel y vivía con Sara. Se sorprendió de ver cuántas veces había escrito que se sentía sola y sin salida.
Comparó esos escritos con la realidad de su presente y se dio cuenta de cuán lejos había llegado. Se sentó en el balcón de su casa, dejó que la brisa le despeinara un poco el cabello y respiró profundo. Podía decir, con toda sinceridad, que había construido una vida digna y plena. Esa certeza la reconfortaba. Por su parte, Samuel, en uno de sus viajes, conoció a personas que también habían sido abandonadas por sus padres o que vivían historias similares de injusticia familiar. Les habló de su historia y los animó a no rendirse, a buscar el apoyo de la comunidad y a creer en sus propios talentos. Se conmovía al escuchar cómo su testimonio podía inspirar a otros. Entendió que la herencia de un padre ausente, paradójicamente, podía servir para tejer redes solidarias si uno así lo deseaba. Así, la semilla de amor que brotó en medio del abandono siguió dando frutos. Laura y Samuel, sin proponérselo, se convirtieron en líderes comunitarios, enfocados en transformar vidas con gestos simples y al mismo tiempo profundos. No sentían que se tratara de heroísmo, sino de algo natural que cualquier persona con medios podría emprender. Cada día, al despertar, recordaban lo que habían vivido, no para sufrir, sino para mantenerse humildes y conscientes de la importancia de la empatía. Un día, en uno de los foros de desarrollo donde Samuel fue invitado a hablar, se topó con el licenciado Contreras. Hacía tiempo que no lo veía desde que se culminaron los trámites legales tras la muerte de Rubén. El abogado lo saludó con cortesía y cierta admiración, pues había seguido las noticias de cómo la familia de Laura había aprovechado la fortuna para el bien común. Me da gusto ver lo que han hecho con lo que su padre les dejó, comentó Contreras. Pocas veces he visto a alguien usar una herencia así. Generalmente, la gente se la gasta en lujos o en inversiones para multiplicar el capital. Samuel se encogió de hombros con una media sonrisa. Pues se lo agradezco, licenciado. Fue difícil asimilar todo lo que pasó, pero creemos que esta era la mejor manera de honrar la vida, o más bien, de encaminar lo que recibimos. El abogado asintió. Rubén no solía hablar de sus asuntos personales, pero recuerdo que en sus últimos meses me decía que se arrepentía de haber perdido la oportunidad de estar con ustedes. Que no dejó de pensar en el hijo que nunca conoció bien. Me alegra saber que, de algún modo, tuvo un acto de redención al final. Aquellas palabras dejaron a Samuel pensativo. Sintió un revoloteo de emociones, pues hacía tiempo que no pensaba en el arrepentimiento de su padre. Aún así, comprendió que había sido una lección para él, la familia no es algo que se puede desechar como un obstáculo, y el amor requiere compromiso. Se despidió cordialmente del abogado y regresó a casa, donde le contó a Laura lo sucedido. Ella suspiró, con la mirada perdida. Ojalá hubiera entendido eso antes de dejarme en la calle. Quizá las cosas habrían sido muy distintas. Pero mira, la vida siguió su curso. Creo que hemos hecho lo correcto. Se abrazaron, sintiendo la fuerza de un lazo que nadie había podido romper. Recordaron a Sara, a sus vecinos, a todas las personas que habían pasado por su tienda, su cafetería, su centro de acogida y sus proyectos culturales. Entendieron que el verdadero legado que dejaban no era el dinero en sí, sino el cambio que habían promovido en la comunidad y la esperanza que daban a quienes se creían sin futuro. Así, la historia llegó a un punto de paz. Laura y Samuel siguieron viviendo con sencillez, a pesar de disponer de una fortuna. Hallaron en la solidaridad la respuesta a muchos interrogantes, y cada día, en la sonrisa de la gente que ayudaban, confirmaban que habían tomado la mejor decisión. No era necesario alardear de lujos, porque se sentían ricos en afectos y gratitud. Y cuando alguien se interesaba en conocer su historia, la compartían sin rencores, con la intención de que sirviera de ejemplo para otros que enfrentaran situaciones similares. Pasaron varios meses desde que aquel centro de acogida fue fundado, y las repercusiones positivas se sentían por todo el barrio y más allá. La gente se pasaba la voz. Si necesitas donde quedarte, ve al refugio que crearon Laura y su hijo, allí te dan un techo y oportunidades para salir adelante. Esto, lejos de ser un simple albergue, se convirtió en una comunidad de apoyo mutuo, donde cada persona encontraba un espacio seguro para reponerse de los golpes que la vida podía dar. Laura, con su experiencia de madre soltera abandonada,
se encargaba de dar charlas de motivación y autocuidado, insistiendo en que, por más oscura que fuese la situación, siempre había una lucecita al final del túnel. La tienda orgánica prosperó tanto, que Laura consideró la idea de abrir una pequeña cafetería anexa, donde las personas pudieran degustar algunos platos ligeros y saludables. El proyecto empezó de a poco, con apenas una mesita y un par de sillas fuera del local. Varios de sus clientes habituales le insistían en que sería un gran paso, sobre todo porque estaban cansados de que los cafés de siempre no ofrecieran opciones sanas. Fue entonces cuando Laura, armada de valor y con el dinero que podía invertir gracias a la herencia y las ganancias de la tienda, decidió lanzarse a la aventura. Contrató a un par de cocineras que también estaban pasando por situaciones difíciles, ofreciéndoles un sueldo estable y una oportunidad de capacitarse. La iniciativa tuvo éxito. La gente amaba ir a tomar jugos naturales, probar ensaladas con ingredientes frescos y charlar con Laura, que siempre se mostraba dispuesta a recomendar recetas o dar consejos. Así, la cafetería se convirtió en un lugar familiar, donde se respiraba un ambiente agradable y libre de prejuicios. Un día, una joven madre soltera que trabajaba allí con un bebé en brazos se acercó a Laura, algo nerviosa. «Señora Laura, no sé cómo agradecerle todo esto. Yo estaba pasando por un momento muy complicado, y usted me abrió las puertas. Gracias de verdad». Laura le sonrió, recordando su propia historia. «Cuando yo lo necesité, hubo personas que me ayudaron. Ahora es mi turno de ayudarte a ti. Además, aquí no hay necesidad de dar las gracias, eres parte de la familia». La palabra familia resonó con fuerza. Aquellas mujeres, jóvenes, gente mayor, todos empezaban a entender que no solo se trataba de un trabajo o de un proyecto social, sino de un grupo humano que se apoyaba en las buenas y en las malas. Samuel, cuando no estaba de viaje por sus proyectos de ingeniería, pasaba también por la cafetería y charlaba con los clientes sobre temas diversos, desde tecnología hasta cómo cuidar el medio ambiente. Sus conocimientos y su pasión contagiosa hacían que más de uno se interesara en aplicar prácticas sostenibles en su día a día. El centro de acogida, por su parte, creció hasta convertirse en un espacio multifuncional. Además de alojamiento temporal, ahora contaba con talleres de habilidades básicas, costura, carpintería, electricista, incluso pequeñas clases de ofimática para quienes querían aprender a usar computadoras. De nuevo, Samuel se involucraba en la organización, creando convenios con la universidad para que estudiantes pudieran hacer servicio social impartiendo cursos gratuitos. Así, todos se beneficiaban, los universitarios obtenían experiencia y los huéspedes del albergue podían adquirir habilidades que les permitieran ganarse la vida de forma honesta. En cierto momento, notaron que había un edificio abandonado cerca de la cafetería, con paredes grafiteadas y techos a medio caer. Era propiedad del ayuntamiento y llevaba años en desuso. Samuel, con su ímpetu emprendedor, habló con las autoridades para proponer una cesión temporal del espacio a cambio de refaccionarlo y convertirlo en un centro cultural. La idea era replicar lo que habían hecho con el otro edificio de Rubén, pero esta vez involucrando a las instituciones públicas. Sorprendentemente, las autoridades accedieron, pues vieron que la familia de Laura y Samuel tenía buenos resultados y gozaba de mucho respeto en la comunidad. Entre voluntarios, obreros y la supervisión de Samuel, comenzaron las obras de restauración. Con el permiso municipal, consiguieron que el nuevo centro cultural contara con una biblioteca, un salón para exposiciones de arte y una pequeña sala de teatro donde pudieran presentarse grupos locales. También habría espacios dedicados a la música y la danza, con ensayos gratuitos para niños y jóvenes. De este modo, el barrio, que antes se caracterizaba por la inseguridad y la falta de oportunidades, empezó a transformarse en un lugar donde la gente encontraba servicios y opciones de formación. Laura pasaba con frecuencia a ver cómo iban las obras, conversando con los albañiles y comentándoles que si algún día necesitaban algo, podían acercarse al centro de acogida. Varios de ellos se quedaban sorprendidos por su humildad, pues muchos sabían que, gracias a la herencia de Rubén, ella tenía recursos de sobra. Le preguntaban por qué gastaba su dinero en obras sociales en lugar de comprarse un auto nuevo o darse una vida de lujos.
Laura simplemente sonreía y contestaba que había vivido bastante tiempo con carencias y había aprendido que la verdadera satisfacción venía de ayudar a otros. Mientras, en la tienda orgánica, las ventas seguían en aumento, al punto de que Laura se vio obligada a contratar a más personal. Quería personas que tuvieran historias parecidas a la suya, ofreciendo oportunidades a madres solteras, jóvenes que hubieran dejado la escuela y necesitaran trabajar, o adultos mayores con ganas de mantenerse activos. La idea central era que en su negocio siempre hubiera espacio para quienes tuvieran deseos de superarse. En una de esas contrataciones, llegó una mujer llamada Irene, que tenía un niño de 10 años y vivía en la periferia, sin apenas recursos. Laura la recibió para una entrevista y después de escuchar su situación, la contrató para atender la caja y ayudar con la organización de los estantes. Irene se mostró muy agradecida. Un par de meses después, Irene se acercó a Laura con los ojos brillantes: no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por mí. Antes trabajaba vendiendo dulces en la calle y no me alcanzaba ni para lo básico. Ahora mi niño y yo tenemos lo necesario y hasta puedo pensar en volver a estudiar. Laura le sonrió. Me alegra mucho oírlo. Si necesitas horarios flexibles para retomar tus estudios, solo dímelo. Aquí somos flexibles, mientras cumplas con tus responsabilidades. De esa forma, la tienda orgánica se convirtió en un espacio de convivencia y superación, y la cafetería se llenaba cada vez más de clientes entusiasmados por los alimentos sanos y el ambiente familiar. Algunos medios de comunicación seguían intrigados con la historia de Laura, pero ella se negaba a dar entrevistas detalladas sobre su vida personal y la herencia que recibió. Consideraba que no era necesario remover el pasado y que prefería enfocarse en el presente y en ayudar a quienes lo necesitaban. La figura de Rubén se fue desvaneciendo en la memoria colectiva, aunque madre e hijo sabían que parte de lo que lograban se debía al giro inesperado que se produjo cuando él los incluyó en su testamento. Aún así, cada uno lo procesaba de forma distinta. Laura guardaba en un cajón algunas de las pocas fotos que no destruyó, recordando a Rubén con una mezcla de tristeza y compasión. Samuel, por su parte, hablaba poco de su padre, pero de vez en cuando se quedaba mirando una foto antigua en la que Rubén aparecía sonriente, mucho antes de que la ambición lo dominara. Ojalá hubiera conocido esta faceta tuya, papá, murmuraba Samuel en voz baja, cuando se quedaba a solas con su reflexión. La faceta de querer ayudar y reconocer a tu familia. Tal vez todo habría sido diferente. Mientras tanto, sus proyectos no dejaban de crecer. El centro de acogida tuvo que ampliarse para dar cabida a más personas y se creó un programa de reinserción laboral que incluía convenios con empresas locales. Samuel, con sus conocimientos de ingeniería y gestión, se encargó de supervisar que cada espacio fuera seguro y funcional, con atención a detalles como la accesibilidad para personas con discapacidad y la implementación de energías renovables. Quería predicar con el ejemplo y demostrar que el desarrollo social podía ir de la mano con la sostenibilidad ambiental. La comunidad se involucraba cada vez más, donando ropa, alimentos o incluso tiempo. Surgían grupos de voluntarios que se turnaban para organizar talleres de manualidades, asesorías legales, ayuda psicológica o apoyo escolar. El barrio se transformó en un referente a nivel municipal, y algunos empezaron a decir que era el efecto Laura y Samuel, porque allí donde ponían mano, la gente encontraba nuevas esperanzas. Conforme pasaba el tiempo, la relación de Laura con Sara seguía siendo entrañable. Sara, que ya se había jubilado de la enfermería, se dedicaba al centro de acogida, dando orientación de salud y organizando campañas de vacunación o de recolección de víveres. Se había convertido casi en una segunda madre para Samuel, al que vio crecer desde bebé. Él, a su vez, le demostraba un cariño enorme, pues sabía que sin ella quizás no habría sobrevivido su madre en los peores momentos. De vez en cuando, Laura y Samuel visitaban la tumba de Rubén, no para lamentarse, sino para cerrar ciclos. Dejaban unas flores sin nombre, en silencio, y se marchaban. No sentían odio ni rencor, solo la certeza de que la vida es compleja y que cada uno termina por cosechar lo que siembra. En el caso de Rubén, había sembrado soberbia y abandono, y al final, se quedó solo en su lecho de muerte.
pero en sus últimos días, al menos se atrevió a reconocer su error y a darles a Laura y Samuel la oportunidad de encaminar su historia por un rumbo mejor. Samuel siempre recordaba esas visitas como un momento solemne. Se quedaba mirando la lápida, reflexionando sobre cómo el hombre que estaba allí enterrado le dio la vida, pero nunca lo vio crecer ni lo guió en nada. Aún así, él había tomado la fuerza de esa ausencia para hacerse mejor persona. Algunos lo veían como una paradoja cruel, pero Samuel prefería decir que cada quien decide qué hace con su dolor. Y así, con el pasar